Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a su programa La Voz del Pastor. En esta ocasión les quiero invitar que abran su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas capítulo 6. Evangelio de Lucas capítulo 6 para leer los versículos del 13 al 16. Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Hoy vamos a dar inicio al estudio acerca de un personaje muy popular en la Biblia, pero tal vez muy poco referido en muchos de nosotros. Vamos a Lucas capítulo 6 y vamos a descubrir a este personaje con el cual vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice el versículo 13 al 16 de Lucas capítulo 6. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esta es palabra de nuestro Dios. En esta hora yo quiero comenzar esta serie de estudios con el título Conociendo a Judas Iscariote. Conociendo a Judas Iscariote. ¿Cuántas personas con el nombre de Judas aparecen en la Biblia? ¿Ha pensado en esto? Esto es importante porque cuando usted se topa en la Escritura con el nombre de Judas, debe saber a qué clase o a qué persona se está refiriendo. No solamente porque dice Judas, va usted a pensar que se refiere a Judas Iscariote. Yo quiero que veamos de una manera rápida, a manera de introducción, a algunos pasajes en la Biblia para poder descubrir cuántas personas con el nombre de Judas aparecen en la Biblia. El primero de ellos lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 55. Y allí en Mateo 13, 55 se menciona a Judas, el hermano de Jesús. Sí, el Señor Jesucristo tuvo uno de sus hermanos, hijo de José, hijo de María, un hermano suyo que llevó el nombre de Judas. Mire cómo dice Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está entonces la primera mención acerca de este Judas, pero este Judas era el hermano de Jesús. Así que llevamos uno. Número 2. Encontramos a otro Judas, y este Judas era el apóstol, pero no el que conocemos, sino otro apóstol que también se llamaba Judas, que por sobrenombre se llamaba Tadeo y que era hermano de otro apóstol, hermano de Jacobo. En Mateo capítulo 10, versículo 3, leemos de la siguiente manera: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y luego en Lucas 6:16 dice Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, como ve, este Judas, en segundo lugar, fue un apóstol y particularmente lleva por sobrenombre Tadeo y era el hermano de Jacobo, que Jacobo fue otro apóstol del Señor Jesucristo. En tercer lugar, si vamos a Hechos capítulo 5, versículo 37, nos encontramos con otro Judas. Pero este Judas es el Galileo, aquel hombre quien llevó en pos de sí a mucho pueblo. Dice el Hechos 5:37, después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo
y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así que en tercer lugar, entonces, tenemos en la Biblia la mención de otro personaje con el nombre de Judas, y este es Judas el Galileo, quien llevó en pos de sí a mucho pueblo. En cuarto lugar, en Hechos también, pero ahora en el capítulo 9 y en el versículo 11, nos encontramos con otro Judas. Con Judas, el que vivía en Damasco y quien hospedó a Saulo de Tarso cuando éste quedó ciego. Mire cómo dice Hechos capítulo 9, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo a Ananías para que fuera buscando a Saulo de Tarso, y la referencia que le dio era a que estaba Saulo en casa de Judas, el que vivía allí en Damasco. Llevamos 4. Número 5. Otro Judas que aparece en la palabra de Dios tenía por sobrenombre Barsabás, era miembro de la iglesia de Jerusalén e inclusive era líder de esta iglesia. En Hechos capítulo 15, versículo 22, en Hechos capítulo 15, versículo 22, leemos lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Así que en quinto lugar tenemos a este Judas, quien tenía por sobrenombre Barsabás y era también líder de la iglesia de Jerusalén. Y por último, en sexto lugar, encontramos en la Biblia a otro Judas, y es precisamente el que leímos en Lucas capítulo 6, versículo 16, quien llegó a ser el traidor de Jesús. Nos referimos a Judas Iscariote. Ahora, permítame preguntarle, amigo, hermano, ¿quién de todos estos Judas que la Biblia menciona es el más famoso y por qué? Creo que la respuesta me parece que es obvia. El más famoso de estos 6 Judas, diferentes Judas que la Biblia menciona, el más famoso de todos fue Judas Iscariote. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué fue el más famoso? Pues es obvio, es evidente, porque fue este Judas Iscariote el que entregó a Jesús. Fue este Judas Iscariote el que llegó, como dice Lucas 6:16, el que llegó a traicionar a Jesús, el que llegó a convertirse en un traidor. ¿Qué cosas podemos saber realmente acerca de Judas Iscariote? ¿Se ha preguntado cuánto usted conoce acerca de este hombre? Solamente conocemos que fue el malo de la película, en aquella donde Jesús fue crucificado. Solamente sabemos que él fue quien lo entregó, quien fue el que lo traicionó. ¿Qué cosas podemos saber realmente acerca de Judas? Mire, los años y la experiencia nos ayudan a descubrir una gran verdad. Y esta es la gran verdad, que toda persona mala tiene algo de bueno. Toda persona mala tiene algo de bueno. Esto me hace recordar una anécdota en una universidad donde el profesor de historia estaba parado frente a su grupo, ante sus alumnos, y ante aquel gran pintarrón color blanco, aquel maestro se acercó al pizarrón y justamente en el centro de aquel pintarrón, con un marcador hizo un punto y lo marcó bien ese punto de color negro. Y después volteó hacia los alumnos y les hizo la pregunta, a ver, díganme qué es lo que ven. Les extrañó un poco la pregunta, pero
Ya se levantó entonces uno de ellos y le contesta al maestro, al profesor, que lo que veía era un punto negro. Después preguntó el profesor, ¿alguien está de acuerdo con su compañero o ve otra cosa distinta? Y otro por allá también se levanta y dice, bueno, es cierto, lo único que puedo ver es un punto negro. Al punto que toda la clase llegó a estar de acuerdo en que lo único que veían en aquel pintarrón era un punto negro. A lo cual aquel maestro de historia les dice, está bien, yo también veo un punto negro. Pero antes de ver el punto negro, veo todo lo blanco que tiene el pintarrón. Y en medio, un pequeño y diminuto punto negro. ¿Realmente Judas Iscariote siempre fue malo? Es decir, a veces nos enfocamos solamente en una de las cosas que sobresalen y de allí es todo lo que llama nuestra atención, pero no podemos ver más allá y no podemos ver más alrededor, no podemos ver el punto negro, no nos permite ver todo lo blanco que abunda y que rodea ese punto negro. Así que yo les pregunto, ¿por qué Judas Iscariote entonces hizo lo que hizo? ¿Por qué Judas Iscariote entregó a Jesús? Bueno, como les dije, en este estudio, conociendo a Judas Iscariote, yo quiero compartirles 4 cosas que probablemente no sabíamos o algunas ya las habíamos escuchado acerca de Judas Iscariote. Y la primera de ellas, quiero que vayamos otra vez a Lucas capítulo 6, versículo 16. Lucas capítulo 6, versículo 16, y leemos lo que dice. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, y note cómo termina. Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amigo hermano, en primer lugar, de las 4 cosas que queremos hablar acerca de Judas Iscariote, aquí encontramos la primera. Y es lo siguiente. Judas no traicionaba a Jesús. Lo repito. Judas no traicionaba a Jesús. Este pasaje de Lucas 6:16 nos revela que Judas Iscariote tuvo sus momentos buenos, pero llegó a ser el traidor. Pero por mucho tiempo no llegó a ser esto. Por mucho tiempo no fue lo que todo el mundo sabe o recuerda a Judas Iscariote. Así que podemos decir que Judas no traicionaba a Jesús. Llegó a ser el traidor, pero Judas no traicionaba a Jesús. Mire, todos conocemos personas que lamentablemente llegan a traicionar a alguien. Llega un momento en la vida de esa persona en que llega, vaya la redundancia, llega a convertirse, llega a hacer algo que antes no era o no había hecho. Y tal fue el caso de Judas. Y todos conocemos personas a nuestro alrededor que lamentablemente llegan a traicionar a alguien. Si no, pregúntele a los matrimonios y a las parejas que hoy en día están sufriendo esta terrible realidad. ¿Cuál realidad terrible? La de la traición. Porque es que muchas parejas, muchos matrimonios se están disolviendo. ¿Por qué es que se están separando? ¿Por qué es que ya no continúan? Bueno, precisamente por la traición. Ya sea el varón o ya sea la mujer. En esta relación matrimonial y de pareja, llega el momento en que uno de ellos llega a traicionar aquellos votos que delante de un juez y aún ante el altar repitieron, hablando de fidelidad y de lealtad a su pareja, a su cónyuge.
Y estos, hoy en la actualidad de nuestra sociedad, están sufriendo esta terrible realidad. Matrimonios y parejas que se están disolviendo por causa de que llegó el momento, llegó el día en que uno de ellos traicionó al otro. De diversas maneras, pero el punto es que lo llegó a traicionar. Y eso ha acarreado muchos problemas en nuestra sociedad que salen, que brotan de la familia, de esta institución divina establecida y creada por Dios desde un principio allá en Génesis, como lo es la familia. Pero no solo los matrimonios lo sufren, sino que también las familias hoy en día están sufriendo esta terrible realidad. Familias están sufriendo hoy en día este asunto de la traición. Y usted lo puede ver inclusive en las familias más conspicuas, en las familias más famosas, en las familias, aún en nuestras propias familias, donde los problemas llegan a presentarse por causa de que el hijo traicionó al padre, los padres traicionaron a los hijos, el hermano traicionó a su hermano, o aún el primo traicionó al tío, y ahí se hace un gran problema. Porque la traición en las familias, desgraciadamente, también se está viviendo. Y es un mal que se sufre, una terrible realidad. No solo las familias, las parejas, los matrimonios, sino que también las amistades. Hoy en día están sufriendo esa terrible realidad. ¿Cuántos de ustedes podrían recordar a algún amigo o alguna amiga que les ha traicionado? Que nunca les traicionó, pero llegó el momento, llegó el día, llegó la ocasión en que ese amigo o esa amiga nos traicionó. Es una experiencia muy triste, es una experiencia muy amarga, es una experiencia muy dolorosa, pero es una experiencia real hoy en nuestros tiempos. Las amistades es otro ámbito donde se está sufriendo esta terrible realidad de la traición. ¿Y qué decir de las iglesias? Hoy en día también muchas iglesias están sufriendo esta terrible realidad de la traición. Iglesias que están siendo traicionadas, ya sea el pastor traiciona a las ovejas o las ovejas traicionan al pastor. O aún dentro de la congregación misma, allí entre ellos se traicionan el uno al otro. Esta es una terrible realidad que está afectando a toda la sociedad. Y las iglesias no son una excepción. Donde todo marcha bien, pero llega el momento, llega el día, como fue en el caso de Judas, que dice el pasaje, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas no traicionaba a Jesús. Y esta terrible realidad la encontramos, repito, en diferentes áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. La encontramos en la misma sociedad, donde aún las iglesias no son la excepción. Lamentablemente, también iglesias están sufriendo esta terrible realidad llamada traición. Judas llegó a ser algo que nunca fue. Judas llegó a ser algo que nunca fue. Traidor. Es más, si vemos nuevamente en Lucas capítulo 6, en el versículo 13, leemos que Judas fue un fiel seguidor de Jesús. Judas fue un fiel seguidor de Jesús al punto que llegó a ser escogido para ser apóstol y predicar el evangelio de salvación. Sí. Lo dice el versículo 13 de Lucas 6. Mire, dice así, y cuando era de día,
Porque la noche previa, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo se la había pasado orando. Orando, Él se la pasó orando, dice el versículo 12, orando toda la noche. Y cuando era de día, el versículo 13 dice, llamó a sus discípulos. Ahora, permítame recordarle que la palabra discípulos en la Biblia no siempre se refiere a los apóstoles. De hecho, la palabra discípulo significa seguidor. Uno que aprende o que se deja enseñar. Y en la Biblia hay mención de esta palabra discípulos, pero no para referirse precisamente a un grupo selecto de 12 que conocemos como los apóstoles, sino que discípulos pueden ser, en algún momento sí, el contexto lo especifica, que se refiere a los 12, pero también discípulos en la Biblia se refiere a otros que no eran nada más los 12, pero que eran seguidores de Jesús. Y mire una vez más el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y de entre esos seguidores, discípulos de Jesús, dice, escogió ¿a cuántos? Ahí lo dice. Escogió a 12 de ellos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ve? ¿Se da cuenta lo que estoy mencionando? Que la palabra discípulos en la Biblia no siempre se tiene que referir exclusivamente a este grupo de los 12. En algunas ocasiones, el mismo pasaje lo especifica, que sí se refiere a estos 12, pero muchas veces está refiriéndose a todos los que le seguían. Como en este caso, era un grupo, no sé de cuántas personas, los que eran seguidores de Jesús, y entre este grupo de seguidores de Jesús, de discípulos, se encontraba Judas Iscariote. Así que Judas fue un fiel seguidor de Jesús, al punto que fue escogido por el Señor para llegar a ser apóstol y predicar el evangelio de salvación. Si seguimos leyendo en Lucas capítulo 6, después del versículo 13, viene la lista en el verso 14, en el verso 15 y en el verso 16 de todos los 12 varones que Jesús escogió. Ahora déjenme hacer un paréntesis acá. Porque de todos los discípulos de ese grupo que no sabemos el número, pero que entendemos era más de 12, de ese grupo, seguidores de Jesús, había no solamente varones, sino también había mujeres. No eran solamente hombres. Pero aún de entre todos ellos, el Señor Jesucristo no llamó a ninguna mujer para ser apóstol. Solo escogió a varones, y ahí en la Biblia se mencionan los nombres de los varones a quien Jesús escogió para también llamarlos apóstoles. Y entre ellos, dice el versículo 16, estaba Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. De manera que, amigo hermano, encontramos entonces que Judas no era un traidor. En este tema, en este estudio de conociendo a Judas Iscariote, lo primero entonces que usted y yo tenemos que saber y tener que dejar en claro es que Judas no era un traidor. Judas era una persona tal vez como usted, como yo, seguidores de Jesús, que en algún momento le prometimos lealtad o le hemos prometido fidelidad y que allí participamos de las actividades y todas las cosas como lo hacía Judas. Ese era Judas.
Judas era un fiel seguidor, por lo que dice el versículo 13, Judas era un fiel seguidor del Señor Jesucristo. Judas era una persona como usted y como yo, que le gusta seguir a Jesús y que llegó a ser escogida de entre ese grupo de seguidores por el Señor Jesús, y escogió solamente a 12, y de entre los 12 sobresalió Judas Iscariote. Así que Judas, amigo hermano, no era un traidor. Judas no traicionaba a Jesús. Entonces, si Judas no era un traidor, y si Judas no traicionaba a Jesús, ¿quién era Judas? Bueno, yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 50, porque aquí vamos a mencionar la segunda cosa en este estudio de conociendo a Judas Iscariote. Mateo 26, capítulo 26, versículo 50, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este hombre, Judas Iscariote. Dice Mateo 26, versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Lo repito. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En segundo lugar, encontramos que Judas Iscariote no solo no traicionaba a Jesús, sino que en segundo lugar encontramos que Judas era amigo de Jesús. ¿Lo escuchó bien? Judas era amigo de Jesús. Y este punto lo voy a ampliar más en la siguiente entrega, porque hoy ya se nos acabó el tiempo. Pero hoy aprendimos que hay 6 Judas mencionados en la Biblia, y que Judas no era traidor o no traicionaba a Jesús. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.